Capítulo 85. Taka soltó un bufido cuando la pelea por fin terminó. Resulta que Bakugo le había hecho esforzarse más de lo que esperaba. Hoy ha estado lleno de sorpresas. En realidad no esperaba que atacara durante su dramático aumento de aura, al fin y al cabo, era prácticamente una regla no escrita no atacar en esos momentos. Al menos en combates justos. Pero no podía culparle, aunque le había tomado por sorpresa y logrado herirle un poco, superando el aura que había asignado en su estadística de defensa. El rubio había tenido que usar todo lo que tenía para ganar, y fue su propia falta de preparación lo que le costó ese precio. Además, era Bakugo. Debería haberlo esperado viniendo de él. Luego estaba el hecho de que el rubio había logrado destruir su copia de Susanoo en esa última explosión, algo que tampoco esperaba. El rubio tenía más potencia de fuego de la que él le había dado crédito. Sin embargo, también estaba el hecho de que estaba luchando aproximadamente la mitad de su poder. La otra mitad estaba con los clones, haciendo lo que fuera que estuvieran haciendo en ese momento. Bueno, probablemente mi aura total aumentó durante la pelea, así que mis estadísticas asignadas probablemente sean incluso menos de la mitad en cualquier caso, si hubiera sido él a plena potencia, no dudaba que habría ignorado cualquiera de los ataques de Bakugo, fuera el factor sorpresa o no. Bueno, no está bien poner excusas. Es culpa mía que me sorprendiera por exceso de confianza, otra vez. Reprimió el impulso de masajearse la sien. Ya fuera en sus clones o en él mismo, parecía ser un problema recurrente. Quizá tenga que abordar eso después del festival. Eso, y otras cosas. Suspiro. De repente tengo tantas cosas en mi lista. Con una expresión pesimuda, se dio la vuelta y se preparó para marcharse. Espera. Sin embargo, una voz débil desde el lugar donde había enviado a Bakugo volando le detuvo. Giró la cabeza y encontró a Bakugo allí, claramente exhausto y agotado, sentado contra la pared con la que había chocado antes, sin moverse desde entonces. ¿Qué? Preguntó Taka, levantando una ceja, esperando que Bakugo no pudiera hablarle, ya fuera por orgullo o por cualquier crisis que pudiera estar teniendo por perder. Sin embargo, sorprendentemente, parecía que había juzgado mal al rubio. Antes dijiste que era un débil. Los ojos de Bakugo finalmente se alzaron, mirando directamente a Taka. ¿Estoy fuerte ahora? Las cejas de Taka se fruncieron. Así que eso era todo. Resulta que no era el hecho de haber perdido lo que le molestaba. No, probablemente perder también le molestaba. Pero ese comentario que le lanzó semanas atrás probablemente era su principal foco ahora mismo. Taka se tomó un momento para pensarlo. En el gran esquema de las cosas, seguía lejos de ser uno de los mejores bateadores, y bastante lejos del Bakugo Canon y de las alturas que alcanzaría en su última pelea contra Afo. Pero ahora mismo, ¿era un débil? Taka cerró los ojos un momento. Meditando sobre ello. Bakugo se quedó mirando en silencio, demasiado cansado para apresurarle o decir nada. Pero entonces, Taka abrió los ojos de nuevo. Solo para girarse en vez de mirarle. Al verlo marcharse, las últimas reservas de rabia de Bakugo salieron a la luz. ¿Y mi respuesta, imbécil? Taka se detuvo un segundo y ladeó un poco la cabeza. No lo sé, dímelo tú. ¿Eres fuerte? Así que, sin esperar respuesta, volvió a alejarse. Bakugo miró su espalda alejándose con una expresión sombría. Al final, no obtuvo su respuesta. Por un momento, apretó los dientes de rabia. Quería gritar, agarrarle y exigirle una respuesta, pero simplemente no tenía energía para hacerlo. Pero entonces la tensión se le fue y repitió la pregunta que Taka le había dejado en la mente. ¿Soy fuerte? Quería que Taka lo reconociera como el prodigio que siempre había sido. Su fuerza, todo lo que había construido. Quería que el concepto de Bakugo Katsuki se mantuviera exactamente igual de alto que hasta que apareció ese tipo. Pero si llegara a responder él mismo. No lo sé, dímelo tú. Entonces, ¿podía decir que era fuerte? Bakugo ni siquiera tardó un segundo en llegar a la respuesta. No, ni siquiera necesitaba que Taka se lo dijera. Más bien, ahora entendía por qué le habían respondido una pregunta en vez de una respuesta. ¿Estaba satisfecho con lo que había logrado hoy? ¿Había sido esto lo mejor? ¿Podría llamarse fuerte ahora? ¿O había algo más por delante?
más podía aprovechar, más potencial aún esperando, más Katsuki Bakugo podría llegar a ser, para algún día ser realmente fuerte y no tener que hacer esas preguntas, como una perra necesitada. ¿Qué? Se burló, la comisura de su boca curvándose levemente hacia arriba. Al final, eres tan cursi como los otros extras. Golpe luego, se desplomó de lado, inconsciente. Poco después, el personal escolar lo llevó a la enfermería. Mientras tanto, Taka desapareció por la puerta bajo la atenta mirada de todos sin mirar atrás. Cementos, de pie junto a Midnight, suspiró cuando ambos finalmente se marcharon. Las peleas de este año están por encima de nuestro sueldo. Midnight asintió. ¿De dónde salen niños como estos? Disculpa, Cementos, por favor comienza la reconstrucción del andén de inmediato, oh sí. Le estoy pidiendo un aumento a Nisu después de esto. Dijo Cementos, soltando un suspiro y arrastrando los pies para cumplir su propósito. Minutos después, Taka volvió a la sección de clase una vez más. Al llegar, muchos simplemente le sonrieron con ironía, como si su regreso victorioso hubiera sido un hecho, aunque la forma en que terminó seguía siendo un poco desconcertante. Midoriya, en particular, mostraba una mezcla de expresiones conflictuadas y asombradas. Una vez más, Taka había demostrado ser la cima de su clase. Incluso Bakugo, la persona a la que más admiraba, había sido completamente incapaz de derrotarle. Aunque ha conseguido alcanzarle, entrecerró los ojos, solo brevemente, al captar la pequeña marca roja en la mejilla de Taka, uno que reconoció como resultado del ataque sorpresa de Bakugo durante la carga telequinética de Taka, el momento en que había teorizado que podría ser una oportunidad para romper sus defensas habituales e inquebrantables. No era gran cosa, pero era algo. De alguna manera, eso hacía que Taka se sintiera más centrado. Hacía que llegar a él se sintiera más posible, aunque aún así era sombrío y difícil. Este año, ni siquiera fui capaz de enfrentarme a él, y dudo que hubiera podido ganar aunque lo hubiera hecho, pero el año que viene será diferente. Pondría su alma y su cuerpo en asegurarse de no decepcionar a All Might ni a Takahashi de nuevo. Con esa determinación asentándose, Midoriya miró a Taka y apretó el puño, sintiendo como el espíritu shonen de la rivalidad le invadía. Mientras Midoriya seguía con sus travesuras, Taka se inclinó hacia adelante para ver la siguiente pelea, que decidiría quién sería su último oponente durante la parte de los primeros años del cierre del festival. Uraraka contra Ida. PFFT, Taka soltó una pequeña risa ante la situación. Le resultaba un poco gracioso que, en lugar de que Midoriya estuviera allí, fueran sus dos amigos quienes acabaron llegando a la final. Aunque, no pasó básicamente lo mismo en la serie, solo que Uraraka perdió un poco antes. La sonrisa de Taka desapareció y se rascó la nuca con una expresión extraña. Al final, las cosas no divergieron tanto. La única diferencia era que todos los pesos pesados de la clase ya estaban caídos, así que Ida no tendría que enfrentarse a Todoroki, ni Uraraka tendría que enfrentarse a Bakugo. Quien ganara tendría que enfrentarse a él. Ahora, ¿cuál de los dos amigos principales del protagonista ganaría? Tenía curiosidad por ver. Minutos después. Tras un rato más, la arena fue reparada y comenzó la penúltima pelea del torneo. Sorprendentemente, fue más duro de lo que esperaba. Claro, Ida era rápido, mientras que Uraraka era bastante normal en estadísticas brutas en comparación. Pero como la pelea tenía que ser cerca, el Kirk de Uraraka la convertía en un verdadero problema. Un solo toque de ella lanzaría a Ida volando, sin donde usar su velocidad. Era un corredor, no un volador. Quizá podría intentar usar sus motores como hélices para maniobrar en el aire, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. Así que la mayor parte de la pelea la pasó con Ida intentando acercarse sigilosamente, atacar puntos ciegos o crear aperturas, mientras Uraraka se mantenía a la defensiva. No era el tipo de batalla épica que todos esperaban para la final. Las peleas anteriores habían elevado el listón demasiado para dos personas con quirks bastante normales en comparación. Pero seguía cumpliendo con el papel de ser lo suficientemente entretenida. Incluso llegó un punto en que Ida se frustró tanto que casi perdió, intentando despistarla lo suficiente para que, aunque activara su Kirk en él, no pudiera evitar cruzar los límites. Al final, se salvó haciendo que flotara antes de tocar el suelo.
Sin embargo, en el proceso, liberó a Ida del efecto de su Kirk y casi lo expulsó él mismo fuera de los límites. Con sus motores, logró redirigir la caída en el último segundo, salvándose también del susto. Así que, al final, todo se redujo a un último movimiento desesperado. Ida se volvió completamente bárbaro, en sentido figurado, y decidió que si no podía luchar cuerpo a cuerpo, lo haría aún más cerca. Así que, tras unos momentos corriendo para jugar con su cabeza, se lanzó a una entrada de cuerpo entero a gran velocidad, con la intención de empujarla fuera del campo. Ella, por supuesto, activó su Kirk en cuanto lo atrapó. La gravedad, por supuesto, le soltó. Pero no sirvió de mucho, su placaje ya había acertado, así que su impulso no murió. En cambio, los dos empezaron a deslizarse hacia los límites. Así que Uraraka también tuvo que obligarse a flotar. Con eso, ambos comenzaron a levantarse, libres del peligro de perder. Al menos, hasta que Ida sacó su último movimiento desesperado. Usando su ráfaga de recipro, Ida puso fin a su ascenso apuntando sus motores hacia arriba, y en su lugar los empujó a ambos de vuelta hacia abajo, hacia el borde de la plataforma. Y con Uraraka siendo la que miraba al suelo, el vencedor estaba decidido. Ida ganó. Aunque con muchos moratones en la cara, producto de que Uraraka intentara desesperadamente apartarlo de encima en esos últimos segundos. Aún así, asumía su victoria con un rostro orgulloso, un poco taciturno, pero por lo demás orgulloso. Y así llegó la fase final del torneo. Primero, hubo un pequeño descanso para que los finalistas se prepararan y descansaran antes de su combate final. Ida fue a hacer un chequeo rápido con Recovery Girl, mientras Taka permanecía en la sección de clase, manteniendo su habitual pose meditativa o charlando con Hiro cada vez que se aburría de parecer concentrado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la pausa terminara y ambos se quedaron frente a frente en lados opuestos de la plataforma, cada uno con la mirada que uno lanza a un rival en un combate a punto de comenzar. Que lo eran. Espero aprender mucho de este encuentro, Takahashi-san. Ida hizo una profunda reverencia. Igualmente, respondió Taka con ligereza, con un leve asentimiento. Muy bien a todos, aquí está, el momento que todos llevaban esperando, los finals. El público rugió, aunque un poco menos intensamente que en combates anteriores. Aunque Ida no era débil, claramente carecía de potencia de fuego comparado con la mayoría de los anteriores oponentes de Taka. Así que con este enfrentamiento, y nada menos que para la pelea final, era difícil imaginar un enfrentamiento en el que ambos bandos pusieran en juego sus almas y sus cuerpos. Por un lado, tenemos al chico que ha estado pateando traseros y asegurándose de que todos lo vean bien, la estrella en ascenso del curso de héroes, Takahashi Fukumoto. La multitud gritó su nombre, ya uno de los favoritos de muchos. Al otro lado, tenemos al niño que arrasa con sus oponentes a la velocidad de la luz, el más rápido y rígido de su generación, Tenya Ida. La multitud rugió de nuevo, aunque no con tanto entusiasmo. Pero a Ida no parecía importarle. Simplemente miró a Taka con una concentración inquebrantable. Bueno, ¿estáis listos, concursantes? Ambos asintieron levemente. ¿Estáis listos, público? La multitud gritó desesperada, agotada por toda la expectación. Entonces vamos, listos. Takahashi-kun, por favor, no me lo lleves fácil en esta pelea, dijo de repente Ida, ganándose una ceja levantada de Taka. Se encogió de hombros y le dio un gesto de cabeza. Claro. ¿Pero estás preparado para lo que eso implica? Quizá, respondió Ida, sin parecer del todo convencido por su propia petición. Aún así, Taka simplemente se encogió de hombros. Muy bien. Set. Si es así, quiero disculparme de antemano. Ida pareció confundido por un segundo. ¿Por qué motivo? Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Taka, poniendo la piel de punta a Ida. Te estoy robando el truco por ahora. Está Art. En cuanto se dio la salida, Ida se lanzó hacia adelante sin dudarlo, usando toda su velocidad desde el principio, decidiendo no darle demasiadas vueltas a las palabras de Taka. Al acercarse, las llamas en sus motores se encendieron, volviéndose azules por la intensidad. Recipro. Saltó, una pierna barriendo horizontalmente, como una espada, apuntando, por supuesto, a su único objetivo. Suelta. Estalla. Golpe.
La patada propulsada dio en el blanco con limpieza, creando una pequeña onda expansiva por la fuerza y haciendo que tanto su ropa como el de Taka se movieran. Sin embargo, mientras Iida se recuperaba de su propio ataque, su ceño se frunció brevemente al descubrir que su pierna había sido detenida fácilmente por el antebrazo de Taka. Aunque el motor seguía disparando, el brazo no se movía ni un centímetro. Pero en el fondo, ya esperaba algo así. Así que, igual de rápido, pateó el pecho de Taka con la otra pierna y, usándola como apoyo, saltó hacia atrás, sus motores poniendo más distancia entre ellos. Parecía listo para volver a hacerlo, pero al posar la mirada en Taka, se estremeció. Ahí estaba. El tono carmesí que le rodeaba. Eso significaba que Taka no se mantendría pasivo mucho más tiempo. Iida estaba dividido entre atacar de nuevo o poner aún más distancia entre ellos. Por desgracia, parecía que eso nunca dependía de él. De repente, la figura de Taka desapareció. No. Los ojos de Iida se abrieron de par en par al ver un rastro de siluetas carmesí congeladas a mitad de paso, como una estela de luz dejada por algo que se movía demasiado rápido. Desaparecieron casi al instante, ni un segundo después de verlos, pero fue lo bastante rápido para rastrearlos. Ellos lideraban, detrás de él. Lo aprendiste bastante rápido, ¿eh? Sus ojos se abrieron de par en par y dio un salto atrás al girarse, enfrentándose de nuevo a Taka que de alguna manera se había movido lo bastante rápido como para desaparecer completamente de su vista. Él estaba allí, de pie con ambas manos relajadas en los bolsillos. De repente, se agachó ligeramente, como un resorte listo para soltarse, todo mientras seguía hablando con Iida. Sé que acepté pelear en serio, pero si lo hiciéramos, no habría mucha pelea para que la multitud disfrutara. Así que, hagámoslo así. El aura a su alrededor comenzó a estallar de nuevo esta vez, sin embargo, era diferente. No como llamas, sino electricidad, crepitando a su alrededor como una carga afilada. Drenaré mi fuerza hasta un nivel básico. Swoosh. De repente, desapareció de nuevo, el rastro de siluetas facilitando que Iida pudiera seguir donde estaba. Se giró de nuevo, con el rostro tenso por la preocupación. Ahí estaba Taka, esbozando una leve sonrisa. Y a cambio, lo volcaré todo en la velocidad. Un leve destello de preocupación recorrió la espalda de Iida. Pero pronto lo dejó pasar con un movimiento de cabeza y sonrió nervioso. Haz lo que quieras, Takahashi-kun. No me rendiré, pase lo que pase. Entonces veamos si puedes seguir el ritmo, ¿te parece? En el instante en que esas palabras salieron de su boca, ¡bam! El hormigón bajo sus pies explotó y su figura se difuminó, desapareciendo del lugar. Iida miró rápidamente a su alrededor, buscándolo. Siguió el rastro, pero era más largo que antes y desaparecía más rápido de lo que podía seguirlo. Luego empeoró. A medida que un rastro desaparecía, otro lo cubría. Luego aparecieron más o menos en el mismo lugar. Taka se movía rápido. Demasiado rápido. Los dientes de Iida se apretaron y, al no ver esperanza de seguirle directamente, cambió de planes. Sus motores rugieron y, sin más demora, él también comenzó a dar vueltas alrededor de la plataforma. La figura esquiva de Taka permanecía invisible, incluso mientras Iida se movía a gran velocidad, esperando que eso sirviera de algo. Pero al segundo siguiente, se dio cuenta de que no era así. Golpe. Su mente se quedó en blanco por un momento cuando algo le golpeó en la cara. Consiguió mantener el equilibrio antes de perder el control de su velocidad por completo, pero al mirar hacia atrás lo que le había golpeado, no encontró nada. ¡Bam! Entonces otro golpe le dio en serio. Esta vez se preparó y rápidamente giró la cabeza hacia donde había venido. Pero todo lo que vio fue un rastro de siluetas carmesí en su lugar. ¡Pum! Entonces llegó otro golpe. Y otro, luego otro, y otro más. Iida se vio golpeado por una lluvia de puños de una figura demasiado rápida para siquiera ser vista dándolos a golpes. Lo peor era que eran pesados. No tan pesado como un Taka a plena potencia, a juzgar por lo que le había visto hacer, pero aún así potente como los de un boxeador profesional o peor. ¿Qué tal este nivel básico? El ceño de Iida se frunció en una mueca y siguió corriendo, esperando que al menos fuera más difícil para Taka acertarle golpes. Pero incluso mientras corría, sentía golpe tras golpe conectar.
Empujó a través de ellas, haciendo todo lo posible por no frenar. ¡Bam! Hasta que uno le dio de lleno en la cara, haciendo que la cabeza se echara hacia atrás contra su propio impulso. Cayó con fuerza, con la espalda golpeando el suelo. Sentía como si su cara se hubiera estrellado contra una pared. Fue suficiente para dejarlo aturdido unos segundos. Pero mientras yacía mirando al cielo, vio otra cosa. La pantalla, la que el público usaba para ver las cosas bien desde tan lejos. Abarcaba toda la plataforma, y en ella podía ver la figura de Taka. Fue rápido, horriblemente rápido. Si no fuera por lo ancha que era la grabación, incluso ahí la figura de Taka habría sido imposible de seguir, así de rápido era. En comparación, incluso su recipro burst palidecía considerablemente. ¿Podría siquiera hacer algo contra esa velocidad? No podía seguirle, verle, ni siquiera esquivarlo. Estaba completamente superado, incluso en lo que más confiaba en él. Su velocidad. Se pasó la muñeca por la nariz, despejando la hemorragia nasal. Luego se levantó. Tenía que intentarlo. Sus ojos se quedaron en la pantalla, buscando algo útil. Patrones. Una lectura aproximada de su ubicación, cuando atacaría. Cualquier debilidad. Y entonces lo vio, aunque solo fuera brevemente, la curva de Taka era más corta de lo normal, justo antes de lanzarse directamente hacia él. No pudo reaccionar a tiempo. Pero lo vio. Golpe. El golpe lo hizo rodar por el hormigón. Se detuvo tras un momento y se levantó rápidamente. Pero entonces, antes de que pudiera mirar la pantalla, ¡bam! Otro golpe llegó, esta vez en su plexo solar. Cayó de rodillas, el aire se le fue. Pero mientras se arrodillaba allí, ¡bam! Otro golpe le golpeó, derribándolo por completo. Aún así, a pesar de ello, intentó levantarse. Solo para que una patada le acerté, lanzándole rodando por la plataforma. Cada vez, más cerca de los límites. Más cerca de la derrota. Hasta que algo se rompió en ida. Algo le vino a la mente, algo prestado de su propio oponente. Apoyando ambas manos en el suelo, sus motores rugieron. Y justo cuando sintió que Taka se acercaba, más por instinto que por saber realmente que estaba allí. Rara. Giró sobre sí mismo, moviéndose a una velocidad imposible mientras sus motores le impulsaban. Como el breakdance. Y en medio de todo ese giro, alcanzó a ver un destello Taka, que se detuvo en seco justo delante de él. Muy bien, dijo Taka. Pero justo cuando Ida empezaba a sentir la alegría de haber tomado la ventaja en toda esa paliza. Gracias. Le agarraron la pierna a mitad del giro. Pero tienes que girar más la cintura. Y fue descolocado. ¡Ah! Al final seguía girando por el aire. Y finalmente, cayó sobre su cara. Fuera de límites. Así, marcando el final de la pelea, así, de repente. Fue una buena jugada, pero no lo suficientemente rápida. Lo siento, Ida. Dijo Taka en voz alta, caminando hacia el borde de la plataforma. Ida respiraba con dificultad mientras yacía sobre la hierba abajo. No hace falta que te disculpes. Esto es solo una de mis propias carencias como luchador. Parece que todavía me falta entrenamiento. Taka sonrió y volvió al centro. Mientras lo hacía, el público no rugió de emoción, pero sí hubo algunos vítores. Y pronto. Ida está fuera de límites, Takahashi Fukumoto wins. Present Mig declaró el resultado. Y con eso, por fin, el torneo llegó a su fin. Al ver a la multitud animando, Taka soltó un pequeño bufido por la nariz, aliviado de que todo estuviera terminando por fin, sonriendo levemente. No es un gran final, pero supongo que funciona. E inmediatamente después, sus ojos se desviaron hacia un lado, revisando su página de estado para ver el resultado final ahora que el festival deportivo por fin estaba llegando a su fin. No es que su aura dejara de crecer solo porque el festival terminara. Probablemente había muchos días de crecimiento continuo en camino. Y, por supuesto, el muy probable aumento permanente de sus ingresos pasivos a partir de ahora. Sonriendo ante el futuro que le esperaba, Taka volvió a centrarse en el resultado final. Página de estado. Fuerza. 181. Defensa. 362. Proyección de aura. 50.000. Aura total. 103.322, 61.049, 54%, aura del primer clon.
12.273, 12%, aura del segundo clon. 5.000, 5%, aura del tercer clon. 5.000, 5%, aura del cuarto clon. 5.000, 5%. Por fin superé los 100.000. En total, unos 50k de ganancias en solo unas horas. Y más por venir. Este día cada vez mejora, ¿verdad? Con la sonrisa ensanchándose, sus ojos se posaron en la zona VIP de la multitud. Ahora, lo único que queda es eso.